en el libro de Job, capítulo 2. Libro de Job, capítulo 2, del versículo 11 al 13. El libro de Job se encuentra antes de los Salmos, en el Antiguo Testamento. Y si le han encontrado, le doy lectura en el nombre de Jesús. Amén. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Esta es palabra del Señor. Amén. Señor Jesús, aquí estamos frente a su palabra, la cual, Señor, le damos gracias, porque tenemos libertad para leerla, para escucharla, para compartirla, para pregonarla. Y esa es una bendición que tenemos. Señor, abra nuestros corazones para poder recibir tu palabra, porque la necesitamos, porque es ella la que nos enseña, la que nos anime, la que nos corrige. Mi Señor, coloca gracia y sabiduría en los labios de este predicador. Señor, que no me miren a mí, sino que todos solamente escuchemos tu voz, porque tú eres el principal, y a tu nombre sea dada toda la honra y toda la gloria. En tu nombre, Señor Jesús, oramos y gracias, porque usted está aquí en medio de nosotros. Amén y amén, Señor. La historia de Job es muy conocida por casi todos los cristianos y cristianas del mundo. Sabemos que Job era un hombre adinerado de su época, porque era dueño de muchas posesiones materiales, como de casa, tierra, ganado y servidumbre. Además fue un hombre muy piadoso, porque su vida era guiada por la palabra del Señor. La Biblia dice que era un hombre muy bueno y honrado. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Y que no había en toda la tierra nadie tan bueno como él. Eso dice el capítulo 1 del libro de Job. Su vida era perfecta hasta que el ángel acusador, ¿quién era este ángel que acusa? Es decir, Satanás, se presentó ante Dios para hablar acerca de Job. ¿Se acuerdan lo que le dijo Satanás a Dios? Pero si Job te obedece, es por puro interés. Tú siempre lo proteges a él y a su familia. Cuidas todo lo que tiene y bendices lo que hace. Sus vacas y ovejas llenan la región. Pero yo te aseguro que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. ¿Es así o no? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué hizo Dios entonces? Dios permitió que Job perdiera todos sus bienes materiales. Todas sus posesiones quedaron en manos de ladrones y bandidos. Este primer dolor que sufre Job es la carencia económica. En esta parte, Job representa a todas las personas que están pasando por necesidades materiales. En Job vemos representado a todos los cristianos y cristianas que están pasando necesidades económicas, quizás por la falta de trabajo, quizás deuda financiera, quizás un crédito que ha sido muy difícil de pagar. Puede ser que Job represente aquí a muchas personas que con un sueldo mínimo no alcanzan a satisfacer a una familia numerosa,
en una sociedad donde el costo de la vida es cada vez más alto. Sin embargo, no solo pierde sus posesiones materiales. ¿Qué más pierde Job? Su familia. Exacto. Lo peor de todo es que pierde a todos sus hijos e hijas en un desastre natural. En los tiempos bíblicos, la persona que no tenía descendencia era discriminada por la sociedad, porque se decía que la persona que no tenía hijos era porque Dios no la bendecía y el favor del Señor no estaba con esas personas. El segundo dolor que sufre Job es el luto. En esta parte Job representa a todos los cristianos y cristianas que han perdido a sus seres amados. Cuando se ama a una persona no es fácil separarse de ella, menos aún si la persona amada ha fallecido. Perder de esa forma a un amigo o a un familiar es muy triste, sobre todo cuando se trata de una muerte repentina o inesperada. Creo que nadie está preparado o preparada para enfrentar algo así. Así es, Señor. Pero las desgracias de Job no terminan ahí. ¿Qué mal le pasó a Job? Exacto. Su cuerpo sufrió una enfermedad horrible. Su piel se llenó de llagas, desde la cabeza hasta sus pies. Esto arruinó su salud y su apariencia física. El tercer dolor que sufrió Job es la enfermedad. En esta parte, Job representa a todas las personas, niños, jóvenes, adultos, ancianos, que se encuentran privados o privadas de su salud. Vemos aquí a todas las personas que padecen algún tipo de enfermedad, las cuales podemos encontrar en distintas partes, en los hogares, en los asilos de ancianos, en los hospitales. Que el Señor bendiga la sala de las mujeres, la sala de los hombres en el hospital de Tomé, y en especial la sala de los niños, donde muchos padres y madres alojan ahí con sus hijos e hijas. Puede ser algún conocido, algún familiar el que esté enfermo, o quizás sea usted mismo o usted misma quien sufra alguna enfermedad. Job se vio afectado por las pérdidas materiales, el luto y la enfermedad. Sin embargo, el relato bíblico nos dice que a pesar de todo lo que había sucedido, Job nunca pecó contra Dios diciendo algo malo. Aunque sabía que Dios estaba detrás de todas sus desgracias, él nunca maldijo al Señor, como Satanás lo esperaba, o como su esposa se lo proponía. Es en ese momento cuando aparecen los tres amigos de Job, como la lectura que dimos a leer en voz alta. ¿Cómo se llamaban los amigos de Job? Elifaz, Bildad y Zofar. Tres amigos, como los menciona el texto que hemos leído. Ellos aparecen con la intención de acompañar a Job en su dolor, es decir, para brindarle el consuelo que con urgencia necesitaba. Los que hemos leído el libro de Job en su totalidad, podemos decir que este acompañamiento que hacen los amigos de Job tiene dos maneras de ser expresadas. Y más encima, estas dos maneras de ser expresadas son opuestas entre sí. La primera manera de consolar a Job es sin hablar palabra alguna. La segunda manera es abriendo la boca, como lo veremos a continuación. La primera forma de consolar a Job es sin decir nada. Los amigos se sientan a su lado y lloran con él. No son capaces de hablar nada, solamente hacen presencia y con sus cuerpos al lado de Job basta para decir: amigo, estamos aquí. Una vez escuché un dicho que dice que los amigos son como la sangre, porque llegan al mismo tiempo que se produce la herida. Asimismo, estos amigos no se hacen esperar para acompañar a Job en sus desgracias. Durante 7 días, dice el relato bíblico, que Elifaz, Bildad y Zofar estuvieron al lado de Job, pero sin abrir la boca. La lengua para ellos había enmudecido, pero sus oídos estaban prestos para escuchar su llanto y sus primeras quejas. Al leer este relato, Dios nos está enseñando en cómo debemos acompañar a nuestro prójimo
que está padeciendo algún sufrimiento. Muchos pueden decir, es que yo no tengo palabras, o que yo no tengo gracia para hablar. Sin embargo, ¿quién le dijo a usted que solamente tiene que hablar para darle consuelo y ayuda a alguien? En ocasiones, cuando pasamos alguna prueba, dificultad o tristeza, aunque no escuchemos la voz de Dios, solo el hecho de sentir la presencia del Espíritu Santo, nos conformamos y nos llenamos de paz. Así quiere el Señor que sea usted y yo, que seamos como la sangre en las heridas de aquellos que sufren. Que hagamos presencia y que no nos hagamos esperar para acompañarle en su dolor o dificultad. Piense usted, analice usted, ¿quién de sus conocidos o conocidas está pasando alguna necesidad o alguna crisis? Y la segunda pregunta que le hago, ¿ha acompañado a esa persona en su padecimiento? Muchas veces pensamos que debemos tener buenas palabras para ayudar a alguien, cuando en realidad solo necesitamos cerrarla y abrir nuestros oídos. Cuando visito el hogar de ancianos San José, los abuelos aprovechan de contarme sus quejas y sus historias. Ellos no necesitan mis palabras, ellos lo que necesitan son mis oídos para ser escuchados y comprendidos. Más que mis palabras, ellos necesitan mis oídos para atenderles y mi mano para que estrechen la de ellas. Si usted pensaba que tener una buena oratoria o grandes conocimientos para ayudar a alguien, déjeme decirle que estaba muy equivocado o equivocada. El Señor no solamente usa las palabras de su boca, Él también puede utilizar sus oídos para escuchar historias, quejas o lamentos. El solo hecho de abrir sus oídos puede hacer que alguien se sienta escuchado, se sienta comprendido, atendido, acogido, amado. Quizá un abrazo, un apretón de manos valga más que 1000 palabras. Quizá una sonrisa de su rostro puede animar a alguien. Una sonrisa o un abrazo quizás sea lo que muchos niños, jóvenes, adultos, ancianos necesitan o anhelan. Mientras los amigos de Job estuvieron en silencio, no hubo ningún problema. ¿Cuándo vinieron los problemas? Los problemas llegaron cuando ellos abrieron sus bocas. Aquí viene la segunda forma de acompañar a Job en su necesidad. Cuando Elifaz, Bildad y Zofar abrieron sus labios para hablar, no fue para consolarle. Fue para reprocharle a Job en su cara que los padecimientos que estaba sufriendo son por causa de sus supuestos pecados y falta de confianza en Dios. Estos amigos están convencidos de que Job está sufriendo porque algo hizo mal y Dios lo estaba castigando. En vez de consolar a su amigo afligido, no hicieron más que confundirlo con sus prejuicios y sus críticas. En este sentido, los amigos de Job hicieron una distinción discriminatoria con él, porque ellos se consideraron hombres santos. En cambio, a Job lo consideraron como un hombre pecador y, por lo tanto, como merecedor de los sufrimientos que estaba padeciendo. En los capítulos, si usted lee el libro de Job, solamente los versículos que le dimos lectura son los versículos donde los amigos cierran su boca y solamente la acompañan y le escuchan. Pero la mayoría del libro, anoche estuve revisándolo, desde el capítulo 4 al capítulo 31, o sea, estamos hablando de casi 30 capítulos enteros, donde se narran las fuertes discusiones que se generan entre Job y sus amigos. Los amigos de Job le dicen que el sufrimiento que padece es porque él es un pecador, además lo tratan de charlatán, por ahí leí que lo trataban de malvado, de sobornador, de usurero y hasta incluso lo tratan de egoísta para con los necesitados. Que todo lo que está sufriendo se lo tenía bien merecido,
y que lo mejor que pudiera hacer es que Job se arrepintiera y se volviera a Dios. Job alega que es inocente, que ha tratado de servir en todo a Dios, pero él no entiende el por qué le está pasando eso. A lo mejor, hermano, hermana, quizá usted muchas veces, al igual que Job, no entiende por qué está pasando esto. Y muchas veces cuando esperábamos que el hermano o la hermana me viniera a consolar, en vez del consuelo recibimos la crítica de nuestros amigos o seres de la iglesia. Pero sus amigos están convencidos de que que los sufrimientos pasan a las personas debido a sus pecados y el castigo de Dios. Y Dios, ¿qué pensó de estos amigos? En el libro de Job, capítulo 42, del versículo 7 al 9, dice que Dios se enojó con los amigos de Job, porque todo lo que le dijeron no era cierto. Y más encima, Dios le dijo a Job que él tenía que interceder por ellos para que el Señor les perdonara sus ofensas y sus mentiras. Al leer esta parte me recordé que a fines del año 2015 me fui a vivir a la casa de una tía que estaba desahuciada con cáncer. El cáncer se le desparramó. Ella era viuda y no tenía hijos. Otra tía y una prima se ofrecieron para acompañarle en sus últimos meses de vidas. Yo llegué a su casa para cooperar el último mes que ella vivió. Recuerdo que 2 hermanas pentecostales llegaron una noche para orar por ella. Y una de estas hermanas me dijo que mi tía estaba enferma porque no era constante en la iglesia, que había faltado a muchos cultos porque ella prefería ir al campo a visitar a su familia, que si hubiera sido, entre comillas, fiel a los cultos, quizá el Señor la habría sanado. Pero yo no le creí ni una sola palabra. Mi tía iba al campo para atender a su padre anciano y a su hermano que estaba enfermo. Hubiera sido una hipocresía si hubiera asistido a los cultos para abandonar a su familia. La hermana de esa noche abrió su boca de la misma forma que la abrieron los amigos de Job. Cuando alguien pasa una necesidad, no necesita que le acusen ni que le critiquen. Lo menos que necesitan son palabras de prejuicio y discriminación. Cuando alguien está pasando una dificultad, no necesita para nada las palabras de juicio y de condena. Ningún cristiano y cristiana está autorizada por el Señor para juzgar o criticar a su prójimo. Hermanos y hermanas, si alguna vez alguno de ustedes sufrió porque alguien abrió la boca para criticarle o para juzgarle, como predicador del Evangelio, yo les pido perdón. Que perdonen a ese hermano, a esa hermana, que sus heridas puedan ser sanadas en el Señor. Si alguien hirió su alma con palabras destructoras, en este mismo momento le pido a nuestro Señor Jesucristo que Él pueda sanar las heridas con su gracia y con su amor. Creo que Dios no quiere que seamos como los amigos de Job cuando ellos abrieron su boca. Ante las crisis no usemos nuestra lengua para juzgar y no dejemos que la discriminación haga morada en nuestros corazones. Que Dios nos libre de caer en esos pecados. Recordemos lo que dijo nuestro Señor, dice, no juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen a otros y Dios así los perdonará a ustedes. Recordemos además que nuestro Jesús, cuando se encarnó y habitó entre la gente, Él nunca juzgó ni condenó a nadie. Él dijo, el Hijo del Hombre dijo, yo no he venido para condenar al mundo, sino he venido para salvar al mundo. Mientras los religiosos de la época discriminaban a los extranjeros, a las mujeres, a los niños, a los leprosos, el Señor justamente se juntaba con ellos. Los tocaba, los sanaba, les enseñaba las parábolas y los incluía como miembros legítimos de su reino. Finalmente, ¿cómo termina la historia de Job? Dice que Job pasó la prueba
y Dios le devolvió mucho más de lo que había perdido. Amén, Señor. Recobró más bienes y su descendencia fue hermosa. Sus tristezas tuvieron su término y el Señor lo restauró. Bendito sea Dios. Si usted está pasando algún padecimiento como el que tuvo Job, déjeme decirle, como dice el Salmo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará Jehová. Amén. Cuando la prueba le amenaza, hermano y hermana, recuerde que por sobre todas las cosas, Dios tiene el control de todo. Sí, Señor. Amén. No le tenga miedo a nada si el Señor Jesucristo está a su lado. Amén. Él es su proveedor, Él es su ayudador, Él es su defensor, Él es su consolador Amén. y Él es su sanador. Para concluir esta predicación, quiero dejar en claro estos aprendizajes claves. Amén. Primero, número 1, jamás utilice su boca para dar prejuicio, juicio, crítica, acusaciones contra su prójimo. Amén. Sobre todo si está pasando por algún sufrimiento material o emocional. Ayúdalo a probar. Segundo, no se tarde en hacerse presente cuando su prójimo pase por alguna aflicción. Los buenos amigos aparecen en el momento de la necesidad, Así es. más aún si somos hijos o hijas de Dios. Gloria a Dios. Tercero, quizás no es necesario que abramos nuestra boca para ayudar a alguien. Nuestro prójimo necesita más que abramos nuestro oído y nuestro corazón. Necesitan quizás sentirse atendidos, escuchados. Necesitan una sonrisa, un abrazo para sentirse acogidos y aceptados. Y cuarto y por último, no se desespere si está pasando por una prueba o dificultad. Amén. Recuerde que Dios es más grande que su problema. Amén, Señor. Confíe plenamente en Él y Él le ayudará cuando sea el tiempo de su voluntad. Amén. Por esta palabra le invito a que demos gracias al Señor. Oh Señor, le agradezco por darme la oportunidad de poder, Señor, compartir esta palabra que usted primeramente me la dio a mí anoche. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, nos corrige, nos anima, nos exhorta, que tenemos que seguir adelante. Bendiga a cada hermano y hermana que estamos aquí. Si hubiera un hermano o hermana que está pasando necesidad, Señor, concédele tu gracia, tu misericordia. Si hay carencia material, usted le provea. Si hay tristeza, usted le dé la paz. Si hay confusión, usted, Señor, le guíe. Que ese hermano o esa hermana no tenga miedo. Llévate los temores, mi Señor, porque podemos confiar en ti, que tú eres más grande que todo problema. Perdónanos, Señor, cuando no usamos nuestra boca para edificar y sí somos capaces de destruir. Cierra nuestra boca y solamente ábrela, Señor, para edificar y para sanar. Mi Señor, que tu bendición esté con nosotros. Y muchas gracias, porque su palabra y su presencia ya está con nosotros. Estamos bajo esta casa, pero más usted habita en cada templo viviente, que es cada hermano y hermana, Señor. Gracias, porque así como tú naciste en un pesebre, así también tú habitas en nuestros corazones. Toda la honra, la gloria, la alabanza es solamente para ti, mi Señor. Oramos a ti, Señor Jesucristo, que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor. Amén, Señor.